Alejandra Cuyen, analista política, quien nos lleva a transitar por la zona de las curvas más peligrosas de la política. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenida. Tu lectura, tus lecciones de la elección. Mira, yo creo que ya mucho se ha dicho, entonces no sé si voy a encontrar ya cosas nuevas, pero ¿qué es lo primero? Los independientes. Sin duda, es un lo que rechazo, te impacta más. Pues un rechazo natural y una forma de canalizar el rechazo a los partidos o la crítica a los partidos. El bronco y los bronquitos, ¿no? Y donde ya hay salidas, ¿no? O sea, los candidatos independientes tienen manera de ganar, donde las redes sociales juegan un rol preponderante, más allá de lo que puedan hacer los medios tradicionales. Las redes en las zonas de triunfo de los independientes jugaron un rol importantísimo. Este es el mensaje que está mandando a los votantes para quien lo quiera escuchar, ¿no? Y para lo que vamos a ver en las próximas elecciones. Acuérdate que faltan varias gobernaturas por cambiar y luego el 2018, por supuesto. El año entrante de hoy, de aquí a un año, 12 gobernaturas van a ser renovadas. No es menor. Que ahora fueron 9. Y la federal, lo federal en diputados. El que viene son 12 gobernaturas, que no es un caso menor. Y con gobernaturas muy importantes, como es el caso de Veracruz, por ejemplo. Oaxaca. Entonces va a ser bien interesante ver, ya con la figura de los independientes, te diría, el voto nulo pasó a segundo término, porque ya no necesitas ese tipo de herramientas para manifestar un desacuerdo contra el sistema político en su conjunto o contra el partidista, si es así tu deseo, digamos. Me decía un amigo encuestador, profesional, me decía que se le están empezando a acercar ya personajes para buscar asesoría mercadológica, claro, etcétera, para entrarle como independientes, porque saben que por ahí está una rendija que puede ser una gran puerta. Ahora, hay cosas bien interesantes también con los independientes. Si ves, sus triunfos son generalmente en zonas urbanas. Zonas urbanas, y si me empujas, zonas urbanas con determinado nivel de desarrollo. Evidentemente Educación, Nuevo León, ¿no? Sí. Pero también la población de Nuevo León está mayoritariamente concentrada. ¿Por qué dices en eso? zona Porque las metropolitana. zonas, digamos, más dejadas de la economía, ahí lo que prevalece es voto duro. Yo veo todavía un voto duro bien importante en las zonas rurales. Chiapas es un buen ejemplo. El triunfo del Verde en buena medida, o los votos del Verde en buena medida vienen de zonas como Chiapas, donde pues todavía hay viejas prácticas, son dificilísimas de probar, pero con la población rural es mucho más difícil generar esta interconexión y estos como colectivos ciudadanos, como lo que vimos en zonas como obviamente el estado de Nuevo León, pero Morelia, Zapopan, que son zonas eminentemente urbanas, digo, donde ¿no? ya empezaron a salir los bronquitos. Así es. Así vamos a llamarles a Luego los independientes. hay que ver que sean autónomos realmente. Exacto, independientes. Porque en el caso de Morelia, el bronquito chiquito de allá de Morelia, pues viene del PAN resentido porque no fue candidato. En Jalisco... Pero el bronco viene del PRI también. El bronco viene del PRI, que no le dio la candidatura. Es decir, son reacciones a la imposición de la partidocracia, a las reglas rigurosísimas, casi militares de los partidos políticos. Dijeron, no, vamos a buscar un camino ciudadano. Otro gran caso fue Guadalajara, ¿no? Sí, Guadalajara, que aunque el candidato jugó con Movimiento Ciudadano, realmente es un independiente. Él mismo siempre dijo que pues, era simplemente un vehículo. Ya había jugado con ellos en la elección de 2012. Se mantuvo, digamos, firme en su alianza con el partido, pero es claramente un fenómeno de un individuo que arrasó. Movimiento Ciudadano es un partido muy chiquito, que pues, es claramente el individuo que arrasó en Guadalajara. Es un fenómeno bien interesante. Alejandra Cuyen, después del voto por uno que se dio el 7, pues ahora viene el voto por voto. La verdad, una por una casilla por casilla y voto por voto. Los cómputos finales de la elección del pasado domingo ya comenzaron hoy, como dice el clásico, a ser contados en los 300 distritos del país. Se van a hacer recuentos totales en 18 distritos. Es decir, nuevamente se cuenta todo y se van a abrir 89,000 paquetes electorales. Es casi un 70%, 60% de todas las casillas instaladas. El recuento más grande de la historia, aún mayor al de 2012, cuando se eligieron presidente de la República y senadores. Vamos a enlazarnos en este momento al Instituto Nacional Electoral. Allá se encuentra con uno en directo, Adrián Capul. Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo va el INE? Pepe, muy buenas noches, te saludo con gusto, buenas noches también para usted. Hace unos minutos terminó nuevamente la sesión del Consejo General. Esta sesión arrancó muy temprano a las 8 de la mañana para dar inicio al cómputo de votos en los 300 distritos electorales del país.
la fase, según los consejeros, más delicada de este proceso electoral. Como tú bien dices, se trata de el recuento más grande en la historia para una elección, porque se van a recontar 89.153 casillas, además de 18 distritos en donde se aplicará la modalidad del voto por voto. Esta es la historia que preparamos al respecto, Pepe. Para dotar de certeza y legalidad, el Instituto Nacional Electoral inició el recuento más grande de votos en la historia de una elección. Lo que sí podemos anticipar desde la autoridad electoral es que la gran lección de este proceso electoral es que el voto cuenta. El Consejo General del INE inició en los 300 consejos distritales el cómputo oficial de votos de las elecciones intermedias realizadas el pasado 7 de junio. Que se estima la realización de un recuento de recuentos a un total aproximado de 89.153 paquetes electorales. Se recontarán aproximadamente 59.82% de los votos emitidos en la reciente elección. Se tenga que acudir al recuento de votos no es síntoma de anormalidad, sino de una cerrada y genuina contienda electoral. El conteo oficial se lleva a cabo de manera ininterrumpida. En por lo menos 60% de las casillas se realizará una revisión de votos. Existe apertura para que los vocales puedan, a través de quienes forman parte de los consejos distritales, atender favorablemente las peticiones de los partidos para la apertura de los paquetes. En 18 distritos se aplicará el recuento voto por voto, debido a que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 1%. Que el día de hoy es indispensable que no tengamos incidentes en los cuales se deje sin el resguardo a nuestras juntas distritales. Ante el desafío de la violencia y la inconformidad social, el consejero presidente del INE confió en que se mantenga el operativo de seguridad de las Fuerzas Armadas en algunas zonas del país. La seguridad de las sedes distritales en donde está realizándose, el cómputo distrital, que es una fase delicada del propio proceso electoral, está garantizada. Respecto a los distritos de Oaxaca en riesgo de ser anulados por no haber logrado la instalación del 20% de las casillas, aseguró que será una decisión que habrá de tomar el Tribunal Electoral Federal. Con Adrián Capula. Queda claro, Adrián, lo que está ocurriendo justo es capital, crucial, la vigilancia en las juntas distritales en todo el país para este recuento en la modalidad que tú me digas, el recuento clásico de acta por acta o bien, en los casos donde hay esa diferencia mínima, el recuento voto por voto. Adrián Capula, ¿qué sigue de aquí a mañana? ¿Qué sigue? Bueno, Pepe, déjame comentarte que se trata de un proceso vivo que cambia minuto a minuto. Entonces, hasta el momento en este corte que te podemos dar, ya se tienen un total de 101.613 casillas ya revisadas, contadas, de un total de 149.270 casillas. Esto representa, Pepe, un avance del 68.07%. De los 300 distritos electorales, 34 ya concluyeron, ya se encuentran al 100% y hasta el momento se han registrado 0 incidentes. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ya se dictó un receso en el Consejo General y cada 12 horas el secretario ejecutivo Edmundo va a dar un reporte a los representantes de los partidos políticos de cómo va avanzando este conteo de los votos y será hasta el próximo domingo cuando nuevamente se reúne el Consejo General del INE para dar el informe final de este cómputo distrital. Pepe. Gracias, Adrián Capula, desde el Instituto Nacional Electoral. Muy buena noche. Buenas noches, seguimos pendientes. Seguimos pendientes y seguimos con Alejandra Cuy en esta zona de curvas peligrosas de la política. Es decir, vamos a saber, todavía falta, pero ya no mucho, saber qué partidos se van o qué partido se va.
cómo queda compuesto los pesos y contrapesos en la Cámara Federal de Diputados. Fenómeno idéntico de recuento está ocurriendo también para las elecciones de gobernador, de presidentes municipales, de diputados locales, y en el DF la Asamblea Legislativa. Mira, yo creo que es una gran noticia, Pepe, en 3 sentidos. El primero es que si hay dudas sobre los resultados, se puede hacer el conteo voto por voto, cosa que hasta hace 6 años era impensable, ¿no? O por lo menos no existe, bueno, de la reforma de 2007. Hasta antes que no López Obrador alzó la voz, ¿te acuerdas? En 2006. Después de 2006 que se hizo la que dijo voto por voto. Cuando le ganó por 0,56% Felipe Calderón, así es. Me acuerdo muy bien, él dijo, se levantó y dijo, hay que contar voto por voto. Y eso finalmente fue a dar a la ley. Y yo creo que eso es importantísimo para que todos estemos claros de que nuestro voto, como dice Lorenzo Córdoba, realmente cuenta. La otra cosa que es importantísima y que es reflejo o que se refleja en esto es que la elección es reñida, que la gente participa, que la gente no está de acuerdo en quién es el mejor candidato. Y que entonces tienes elecciones competidas donde por un lado se castiga a los políticos que se consideró que no dieron resultados adecuados y donde la gente está dispuesta a manifestarse y exigir que se revise el conteo. Voto de castigo, Alejandra Cuyen, de 9 elecciones en 5 hubo castigo. Sonora, Querétaro, Nuevo León, Michoacán, Michoacán. Guerrero. Y Guerrero. Así es. Pero yo creo que hay más elementos que el mero castigo. Está el castigo, pero luego los individuos cuentan. Es decir, la personalidad y la fuerza del candidato juega un rol importante. La operación del partido tiene todavía su rol, como decía yo hace rato, sobre todo en zonas rurales. Entonces, hay castigos. ¿Qué pasa con el PRD, por ejemplo, con una izquierda dividida? Pues eso es un fenómeno que ciertamente impactó en algunos de los candidatos, notablemente y en el caso la de Guerrero. capital de la República Mexicana. Y la capital es el gran ejemplo, ¿no? Hay inconformidades aquí en la Ciudad de México, debo decirte. La manzana de la discordia es la delegación Gustavo Amadero. Ramón Jiménez, candidato de Morena a esa jefatura delegacional. Martí Batres, presidente de Morena, y simpatizantes acudieron al Instituto Electoral del DF. Y ahí pidieron se resguarde y garantice la seguridad de los paquetes electorales justo de la Gustavo Amadero. Advierten que la documentación electoral podría ser alterada antes de realizarse el recuento voto por voto. Además, los integrantes de Morena van a impugnar la elección por considerarla fraudulenta. Repito, Gustavo Amadero. Tal vez usted se pregunte la razón de esas sospechas. Resulta que Verónica Muñoz Durán, coordinadora del Distrito Séptimo, es la esposa de Omar Mariel Reina, uno de los principales asesores de Víctor Hugo Lobo, candidato del PRD a la delegación Gustavo Amadero. Le digo, hasta de novela van saliendo las cosas. Hace unos momentos hablábamos, Alejandra, con Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional de Morena. Le preguntamos si le incomodaría competir por la presidencia con Jaime Rodríguez el Bronco, si el Bronco ya se apunta. Cuestionamos a López Obrador sobre la victoria de Morena en la delegación Cuauhtémoc, corazón de la capital de la República Mexicana. Esto nos dijo López Obrador. ¿Lo ves tú al Bronco, a Jaime Rodríguez, el Bronco, el gobernador electo de Nuevo León, lo ves como un adversario en 2018? Pues si él lo decide así, ¿cómo no? Como cualquier otro ciudadano, tiene todo su derecho. Tenemos todos el derecho a votar y a ser votados. Nosotros vamos hacia el 18, desde luego. No te puedo decir más, porque entonces sí me acusarían de actos anticipados de campaña. Ya ves cómo están de nerviosos. Entonces, pero bueno, tenemos un proyecto muy claro para sacar a México del atolladero en que lo han metido. Andrés Manuel... y sabemos cómo hacerle. Claro. Hace 9 años, cuando la elección del 2006, tú protestaste el resultado electoral que dio la victoria a Felipe Calderón y tomaste el Zócalo y Paseo de la Reforma. Sí. Ahora, 3 horas después, 9 años después, tu partido Morena gana la delegación Cuauhtémoc, donde están precisamente el Zócalo y Reforma. Sí. Ahora sí vas a ocupar el Zócalo, 3 años. Sí, mira, y pues es muy importante también que el corazón político, cultural, económico, porque en esa delegación, la delegación Cuauhtémoc, pues está el Palacio Nacional, está la Catedral,
está la Bolsa de Valores, está Pepito. Es que hay que leer los símbolos, etcétera, ¿no, Andrés Manuel? Hay que leer símbolos. Ya estamos bastante cerca. Esto dice Andrés Manuel López Obrador. Hay que leer los símbolos, ya estamos muy cerca de... Tenemos Palacio, tenemos Reforma, tenemos Bellas la Bolsa, Artes, el tenemos área Bellas cultural. Artes, tenemos a la Catedral. Es un hombre muy ágil. Es muy ágil, vamos a ver, ahora sí que todo lo que va a construir de aquí en adelante, pero es interesante ver cómo Morena, que además no ganó poco, estamos hablando de 8% de los escaños en el Congreso, pues prácticamente todo proviene de la capital. Algunos distritos de zona conurbada, pero básicamente es Valle de México. Es decir, todavía no podemos hablar de una representación nacional real, aunque es importantísima su fuerza. Vamos a ver cómo se mueven. El hombre sin duda se conoce al país entero y el país entero lo conoce. Lo ha recorrido 3 veces, es el único Así que en ese plan de campaña, como candidato permanente desde hace no sé cuántos siglos, ha recorrido, ya le ha dado 3 o 4 vueltas al país, lo que ningún otro político, Alejandra. Y estamos por ver 2 cosas interesantes. La primera es, hablabas hace rato del voto de castigo. ¿Qué tanto la caída del PRD tiene que ver con un castigo a los candidatos locales o a los exfuncionarios locales? ¿Qué tanto es castigar al partido por haber pactado o trabajado con el gobierno? ¿Qué tanto es una voluntad de la gente de izquierda por mantener una postura impositiva o negativa en el Congreso, ¿no? Y eso va a estar interesante. Y la otra es ver hasta dónde aceptan sus triunfos y derrotas. Alejandra Cuyen, gracias por estar con Uno.